familia Pasión. Qué lindo volver a encontrarnos en esta oportunidad. Todas las semanas sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas, hay respuestas. Estamos viendo cómo Dios realmente se mueve en aquellos que le creen. Yo te invito a que seas de los que puedan creer en la obra que Dios está haciendo. La iglesia no se ha detenido, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue moviéndose. El poder de Dios sigue estableciéndose en la vida de los que creen. Dios sigue salvando. Así que sé parte de este mover de Dios. Hemos visto un video hace poco que cada cierto tiempo lo transmitimos. Y tú puedes ver la realidad de lo que sucede en el mundo entero. Tal vez las estadísticas cambien un poco, los números puedan variar, pero la esencia es la misma. Hay un mundo necesitado de Dios. Hay un mundo hambriento de Dios buscando respuestas. Y no son respuestas naturales. Recordemos algo. El mundo va a darte respuestas y va a crear sistemas de acuerdo a lo que cree el mundo, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a sus principios. Solo aquellos que conocen a Cristo han sido libres. Esto es algo que tú y yo tenemos que entender. Es la iglesia de Cristo la única que tiene la libertad para poder predicar, para ver la verdadera realidad de esta vida. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el mundo está creando sistemas y está buscando las respuestas que ellos creen tener para nosotros. Ellos crean sistemas en base a necesidades que observan, en base a disciplinas que ellos creen aplicar a todos por igual. Pero ¿sabes tú y sé yo que somos hijos de Dios? Nosotros tenemos mandamientos, ordenanzas y una dirección directamente del Espíritu Santo. Nos sometemos a las autoridades, pero Dios guía nuestra vida para ver lo que es correcto y lo que no es correcto. Tú lo puedes ver en el libro de los Hechos, cuando le prohíben a Pedro y otros de los discípulos predicar en el nombre de Jesús. Ellos le respondieron a la autoridad, consideren ustedes si es lícito y es correcto obedecerles a ustedes antes que a Dios. Entonces ellos dijeron, en otras palabras, no vamos a obedecer esa orden porque va en contra de la orden de Dios. Entonces, cuando el mundo empieza a crear sistemas y empieza a establecer un orden fuera de la ley de Dios, fuera del orden de Dios, es cuando tu fe se va a activar, es cuando tú vas a realmente saber qué crees y qué obedeces. En este tiempo, nosotros seguimos escuchando noticias y seguimos observando incertidumbre en muchas personas, en muchos gobiernos, y muchos de nosotros creemos que esa misma incertidumbre es la que vivimos. A veces creemos que la suerte del impío es también nuestra suerte, y eso no es correcto. Nosotros no vivimos por la suerte, vivimos por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora nuestra relación con Jesús es una relación de fe. Allí se sostiene nuestra vida. Ni siquiera es en la medicina, ni siquiera es en la economía. Es nuestra fe en Jesucristo. Esto es lo que Jesús vino a enseñar. Esto es lo que enseñó. Es el evangelio que Jesús vino a establecer en la tierra. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, tú y yo, es que lo que el mundo va a vivir no es lo que tú y yo vamos a vivir. Las dificultades que el mundo tendrán no serán las dificultades que tú y yo tendremos. Jesús claramente separó los que eran suyos y los que no eran suyos. Él asistía y él desarrollaba intimidad con los suyos, pero con los que no eran suyos. Él les entregaba su misericordia, les daba gracia, pero a los suyos les daba el amor. Hay una distinción enorme entre ser un hijo de Dios y no ser un hijo de Dios, entre haber nacido de nuevo y no haber nacido de nuevo. Jesús mismo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar. Si no naces de nuevo no puedes ver, pero si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar. En pocas palabras, si no naces de nuevo y no eres regenerado, tú nunca serás parte de ese reino que yo vengo a predicar. Jesús le habló claramente a Nicodemo. Y esta no es una situación de exigencia o una situación que implique un autoritarismo o una necedad o una obligatoriedad que tú tengas que nacer de nuevo. No es una obligación.
Esto es una necesidad en el hombre. La diferencia es que no es una obligación, es una necesidad. Puede ser que tú y yo podamos ver la necesidad y puede ser que no veamos la necesidad de nuestras vidas. Pero ahí es donde interviene la palabra de Dios cuando nos muestra nuestra situación. En el libro de Efesios, capítulo 2 dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos. La palabra de Dios revela tu antes y tu después. La palabra de Dios revela la condición del hombre para que despierte a través del poder de Dios y pueda darse cuenta cuál es su situación. Satanás siempre va a cegar el entendimiento y los ojos de todos. Esta es la guerra que tú y yo tenemos diariamente. Que endurezcas tu corazón, que dejes de ver a Dios, para que tú no puedas continuar caminando en la fe, sino camines por vista, camines por lo que observas, por lo que tocas. Pero nosotros caminamos por fe. Hay una enorme diferencia. Entonces, yo quiero que en este tiempo, como pastor, quiero invitarte a que puedas cambiar tus ópticas, cambiar tu información, cambiar la forma de ver el mundo. No uses los mismos filtros que usa el mundo para mirar el mundo. Usa los filtros que Dios te da a través de la palabra. Tú deberías creer lo que la Biblia dice. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esta es una promesa de Dios, es una verdad de Dios. No es una verdad del mundo. El mundo no tiene esta verdad. Cuando tú lees también, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, no es una realidad del mundo, esa es una realidad para los hijos de Dios. Hay una enorme diferencia. En Hebreos dice que los ángeles del Señor están para el servicio de aquellos que han de heredar la salvación, pero no dice que están al servicio de los que no han de heredar la salvación. Dios cuida su propiedad, Dios cuida a los suyos. Tú eres de Dios, Él cuida tu vida, cuida lo que tienes, cuida todo lo que haces. No es solo el deseo de Dios de cuidar a la gente, el deseo de Dios es salvar a la humanidad. Y el deseo de Dios es cuidar a los suyos. Tú lees en Apocalipsis también, en una de las partes cuando Daniel recibe la profecía, Juan, dice, yo te libraré de la hora de prueba que llegará. Dios siempre muestra su protección a los suyos, a sus hijos. En este tiempo de dificultad, Dios está protegiendo tu vida si has nacido de nuevo. Si eres un hijo de Dios, Dios está protegiendo tu vida. Dios está supliendo para tus necesidades. No es el gobierno, no es el mundo, no son los sistemas, es Dios. Esta es nuestra fe. El mundo puede creer que el gobierno es el mejor del mundo. El mundo puede creer que los sistemas y las políticas de economía es el que ha dado el resultado para salir de esta situación. Pero es Dios. Yo les he comentado en un momento, un tiempo atrás, mi esposa se encontraba delicada. Ella tenía un problema de tromba en el cuerpo, en una de las arterias. El médico me dijo, nunca más va a volver a caminar. Los doctores certificaron, excelentes doctores, dieron esa certificación. Al final, Dios la sanó. Y cuando yo le dije al doctor, Dios ha sanado a mi esposa, él me dijo, nosotros hemos revertido ese problema. Yo le dije, usted se equivocó, doctor. Usted me dijo que nunca iba a caminar. Y yo le digo que Dios ya la sanó. Y mi esposa camina, está libre de esa situación porque Dios la sanó. Quiero que notes el informe del mundo y las noticias que Dios te da. Las noticias del mundo y las noticias que Dios te da. ¿Cuál es el que tú quieres creer? ¿Cuál es el que decides creer? Yo no solo vengo a animarte, porque el ánimo puede ser despertar tus emociones y tendríamos que vivir para animarte. Yo quiero despertar tu fe. Yo quiero llevarte a que creas realmente en la palabra de Dios, que creas en el poder de Jesús. Quiero ir un poquito más allá. Por favor, quiero que abras tu Biblia en el libro de, vamos a leer dos pasajes. El libro de Marcos capítulo 16, el versículo 14. Una vez que Jesús había resucitado y se acerca a sus discípulos y les da una comisión. Vamos a leer dos pasajes. Empezamos con Marcos capítulo 16, el verso 14. Dice, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad
y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Me encanta cómo Jesús le reprocha la incredulidad y dice la dureza de su corazón. Esa terquedad de decir, no, Jesús no ha resucitado. Y el otro decía, pero yo lo he visto, camino a Emaús, y habían testimonios de que habían visto a Jesús, pero ellos, no te creo. Esa terquedad de negar lo que no se puede negar. ¿Por qué no inclinarte a creer? ¿Por qué inclinarnos más a negar el poder de Dios y a negar la obra de Dios? Esa es una naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída siempre verá lo negativo, verá el pecado, verá todo oscuro, tendrá siempre malas noticias. El nuevo hombre, dice la Biblia, que fue creado según Dios. Ese tiene siempre buenas noticias. Pero estos muchachos tenían dureza de corazón en su terquedad de no querer creer, a pesar del testimonio de muchos. Y Jesús les reprocha. Quiero que lean conmigo a continuación. En el versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, aún a pesar del error, aún a pesar de de las acciones incorrectas que habían tenido. Jesús les da la comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso nos muestra algo, que tú y yo no podemos, tal vez no estaremos exentos de tener en algún momento duda o dureza de corazón, pero no debe ser la constante en tu vida. No puede ser la constante en tu vida porque la dureza de corazón te aleja de Dios, te aleja de sus promesas, te aleja de su verdad. Y Jesús les da esta comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Noten esa palabra, predicar. La palabra predicar es anunciar, evangelizar, dar una declaración. Dice eso, predicar, dar una declaración, dar un anuncio. Esta es la primera vez que tú vas a poder encontrar lo que Jesús les dice. Les da esa comisión y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda la creación, a todo ser humano. Y a continuación menciona, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una diferencia. ¿Notas tú la diferencia? El que creyere será salvo, será restaurado, recibirá sanidad, estará completo, estará íntegro, puedo protegerlo. Mas el que no creyere será condenado. No tiene amparo, no tiene protección, no tiene cobertura. No hay algo bueno que le esté esperando. A pesar que la misericordia de Dios lo toque, pero vivir de la misericordia no es vivir en la plenitud del amor de Dios. Y vamos a continuar y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y ahora Jesús les muestra un poder a aquellos que creen, señales, unas muestras de poder. Dice, seguirán. Quiere decir que cuando tú crees hay algo que va a seguirte. Es la muestra, es la demostración del poder de Dios en tu vida. Y menciona a Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En cada uno de los pasajes menciona una acción y luego dice cuál será la consecuencia de esa acción. Cuando pongas manos sobre enfermos, dice que las señales te seguirán. Ellos serán sanados. Cuando eches fuera demonio, los demonios saldrán. Luego menciona, si bebieren cosa mortífera, hablando de un daño físico, no les hará daño. Cada uno tiene una acción. El que cree tiene siempre una acción. El que cree tiene acciones de fe. El que cree no es pasivo, es una persona activa, apasionada por las cosas de Dios, por el reino de Dios, por la verdad de Dios. Es una persona que vive apasionada por el reino de Dios. Estas son las señales que siguen a los que creen en su nombre. Pero nota, lo primero que les comisiona es prediquen. Vayan ustedes y prediquen. La predicación es el anunciar, es el declarar, es el testificar, es el dar un testimonio, decir cómo es mi vida ahora que conozco a Jesús. Este es un mandato de Jesús a todos los creyentes, a todos sus hijos.
dar una declaración de nuestra fe, anunciar el Evangelio, testificar de Jesús, hablar del reino de Dios, predicar. Este es un mandamiento para los creyentes, para sus hijos. Quiero que vayas rápidamente al libro de Mateo. Mateo capítulo 28. Vamos a leer el versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 16. Mateo capítulo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Los discípulos, algunos dudaban. Pero, ¿cómo puedes dudar si ya está Jesús allí a tu lado? Ya había resucitado. Mira la necedad del hombre, ¿verdad? Aun cuando ves, decides no creer. Aun cuando observas que hay una verdad, prefieres creer una mentira. Es más fácil creer una mentira que la verdad. Es más fácil destruir la integridad de un hombre por una mentira que por los años de la verdad. Destruyeron la integridad de Jesús por una sola palabra. Y nadie consideró los hechos milagrosos y las enseñanzas que él había dado. Cuando quisieron destruir a Pablo, solo una palabra de mentira fue la que se levantó contra Pablo. Pero nadie mencionó toda la obra que había hecho Pablo con las personas. Es más fácil para el mundo creer una mentira que una verdad. ¿Cuánto nos cuesta a ti y a mí creer la verdad de Dios? Nos gusta más, estamos más inclinados a creer las malas noticias. Cambia. Deja que este nuevo ser que Dios ha puesto en ti sea el que renueve tu vida, el que pueda traer las buenas noticias, que el Espíritu Santo pueda traer esas buenas noticias a tu vida. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estamos en el verso 17. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, viene el segundo mandato. Id y haced discípulos. Noten ustedes que en Marcos hemos leído que Jesús les comisiona y les dice: prediquen, vayan por el mundo y prediquen. Ahora Jesús manifiesta lo siguiente: id y haced discípulos a todas las naciones. Recuerden que la palabra nación son etnias, grupos humanos, diversos tipos de grupos humanos, diversas costumbres, cultura, forma de vida, educación, diferente nacionalidad, diferentes grupos humanos. En ese tiempo no había naciones o países limitadas como nosotros lo vemos ahora. Lo que Jesús se refería eran naciones, grupos étnicos, grupos humanos, ciertas características, ciertos grupos que creen algo, ciertos grupos que se diferencian de otros. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira qué maravilloso. El primer pasaje que hemos leído, Jesús les dice: vayan y prediquen. En este segundo pasaje les dice: hagan discípulos, seguidores. Que tú y yo podamos tener alguien que nos siga. Necesitamos seguidores. Tú y yo necesitamos reproducirnos. Tú y yo necesitamos hacer discípulos. Nos gusta predicar. A todos nos gusta de repente dar una declaración, dar un testimonio, decir quién es Jesús. Pero ¿cuánto nos cuesta hacer discípulos? Porque eso requiere intimidad, eso requiere compañerismo, eso requiere que te preocupes de alguien y le enseñes, y le enseñes, y le enseñes, y formes su vida, y que estés pendiente de él. Haz un discípulo. La comisión de Jesús para el creyente, para ti y para mí, tiene dos elementos muy claros a distinguir. El primero de ellos, predica. El segundo de ellos, haz discípulos. Esta es la comisión que dejó Jesús. Nos dejó a ti y a mí. Este mundo necesita escuchar el mensaje de Jesús. Y este mundo necesita ser un seguidor de Jesús. Que tú hagas un discípulo, un seguidor de Jesús. ¿Cómo las personas pueden seguir a Jesús? A través de tu vida. Si tú eres un verdadero creyente, entonces habrán personas que seguirán a Jesús a través de tu vida. Pero si tu cristianismo, si tu realidad es tan
tan tibia, es tan débil, es tan transparente. No hay nada sólido, no hay nada absoluto, solo hay relativos en tu vida. Nadie seguirá ese tipo de vida porque eres tan igual que el mundo. Entonces, si tu condición es esa, no hay efectividad en esto. No hay ninguna diferencia entre lo que el mundo cree y practica y tal vez lo que tú crees y practicas. Por eso la palabra de Dios te llama y te insta a que te consagres, a que busques de Dios, a que puedas llenarte de Dios, que tu copa esté llena de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, que puedas buscar cada mañana, en cada hora, en cada tiempo, a través del Espíritu, la presencia de Dios, para que puedas cumplir el predicar y el hacer discípulos. Este es un mandamiento de Jesús. Es algo que Dios nos encargó a ti y a mí. Esto no es un encargo solo pastoral, es un encargo para todo creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo. Esta es la única manera que nosotros podemos anunciar el mensaje de Jesús. Esta es la única manera que nosotros podemos rescatar de la oscuridad al mundo que está alejado de Dios. Hacer ayuda social, llevarles alimentos, llevarles ropas, cubrirán sus vidas, cubrirán sus necesidades y serán muy aplaudidas y tal vez sean muy oportunas en este tiempo, en zonas de frío, serán muy oportunas. Pero ¿qué de su vida espiritual? Allí es donde tú y yo apuntamos. El mundo desarrolla actividades sociales intensas. Son millones y millones de dólares que se invierten cada año en ayuda social a los países subdesarrollados, a los países que no tienen recursos. A gente de escasos recursos económicos se destinan, existen ONG que invierten millones y millones de dólares. Puedes encontrarlo en las páginas web, pero tu trabajo y el mío es ir más allá de ese nivel. Es llevarlos a una relación con Jesús. Es que ellos sean libres de la oscuridad. El que tú le des ropa a una persona no le da libertad de la oscuridad. Satanás los tiene cautivos, oprimidos. Necesitan ver la luz de Cristo. Necesitan que sus cadenas sean rotas por el poder de Dios. Yo te animo a que en este tiempo puedas llenarte de Dios y esa pasión pueda transformarse en un evangelismo hacia los demás, en hacer discípulos a los demás. Llénate de la pasión del poder de Dios. El mundo necesita de Dios, el mundo necesita de Jesús. El mundo está viviendo en oscuridad y no es solo la pandemia. El mundo vive en oscuridad. Necesita de Jesús. Tú y yo somos la iglesia, tú y yo tenemos la respuesta. Brilla en la oscuridad, brilla en la oscuridad. Llénate de Jesús. Cuando tú te llenas de la presencia de Dios, tú sabrás que hay una motivación en el corazón de Dios y es que Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Declara el año nuevo de Dios. Declara las buenas noticias. Declara salvación. Declara libertad a los cautivos. Declara libertad, pronuncia buenas noticias a aquellos que no la tienen. Habla al mundo de Jesús. Yo te invito a que cierres tus ojos, por favor, allí donde estás. Si estás motivado a esto, el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón. Yo quiero llevarte a una oración en esta noche. Por favor, yo te invito a que repitas después de mí. Señor Jesús, yo te pido perdón porque mi vida no ha sido completa en ti. Tu palabra dice que separado de ti no puedo hacer nada. Hoy regreso a ti. Quiero que llenes mi vida. Quiero que llenes todo mi ser. Quiero llevar adelante. Quiero caminar en tus mandamientos. El día de hoy, perdóname y lléname con tu Espíritu Santo. Tú ya nos diste esta comisión. Yo quiero ser de aquellos que amen tu palabra y obedezcan la comisión que nos diste, esta misión que nos has dado en nuestra vida, de predicar y de hacer discípulos. Señor, estoy delante de ti. Úsame, usa mi vida como tú desees hacerlo. En el nombre de Jesús.
Ten tus ojos cerrados allí, por favor, déjame orar por ti. Señor, yo oro por cada persona que hizo esta oración, por cada una de las personas conectadas con tu Espíritu Santo, por aquellos que han nacido de nuevo, Señor, y por aquellos que están aprendiendo a conocerte y a tener una realidad en sus corazones. Llénalos de tu presencia, Señor, que ellos puedan ser luminarias en este mundo, que ellos puedan cumplir el mandamiento, que puedan predicar y que puedan hacer discípulos. Yo encomiendo la vida de ellos en tus manos, Señor, para que tú puedas ser el Rey soberano y Señor sobre ellos, y ellos puedan saber, Señor, que tú reinas sobre cualquier situación. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.